Cada uno de nosotros necesitamos conocer el estado de nuestro corazón, porque ahí se encuentran escondidas nuestras debilidades. Y recuerde que el corazón del hombre es engañoso y perverso, por tanto no podemos confiar en él. No hay mejor herramienta para probar nuestro corazón que la palabra de Dios. Ella es el espejo perfecto. Para hacer cualquier compromiso delante de Dios necesitamos estar seguros de nuestra capacidad, de nuestra fidelidad, de nuestro valor ante el peligro. Necesitamos también saber si amamos a Dios lo suficientemente para aguantar las largas jornadas de oración que se requieren, mayormente en los últimos tiempos. El apóstol Pedro fue afectado profundamente después de negar al Señor, no solo porque lloró amargamente fuera de la casa del sumo sacerdote, sino que aún después de su resurrección llegó un momento en que él dijo: voy a pescar. Y los discípulos dijeron: vamos contigo. Cuando él había dicho al Señor que lo seguiría hasta la muerte. Es evidente, tomando en cuenta que el apóstol Pedro, tomando en cuenta la debilidad del apóstol Pedro, que él no midió bien su capacidad espiritual. Debo decirle, porque es mi obligación decírselo, el apóstol Pedro no es un cualquiera. No estoy haciendo una crítica desmedida del apóstol Pedro, Dios me libre, fue un tremendo hombre de Dios. Pedro fue una persona antes del descenso del Espíritu Santo y después del descenso del Espíritu Santo fue una persona completamente distinta. En ambos lados de su vida encontramos que Pedro fue una gran persona. Sí, encontramos que era un poquito atrabancado para hablar, pero eso no le quita el hecho de que haya caminado sobre las aguas y haya caminado al lado del Señor Jesucristo. Fue un gran hombre de Dios. Pero el punto que quiero tomar aquí, favorable para nosotros, es que si a este hombre tan insigne le pasó esta cuestión, a usted y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo. Él había andado con el Señor Jesucristo por mucho tiempo, 3 años y medio. Está a punto de ser separado de su seguridad. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás me los pidió para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Y en ese momento, en ese preciso momento, cuando el apóstol Pedro debió haber dicho gracias, Señor, fue cuando le surgió esta fuerza espiritual que pensó poseer que no tenía. Y le dijo que no lo abandonaría, que no se escandalizaría de él, que iría con él hasta la muerte. Y cuando llegó el momento oportuno, el apóstol Pedro no pasó la prueba. Salomón, el rey Salomón, escribió en Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Los reyes de Israel tenían el mandamiento de Dios de acudir a la casa de Dios. Ellos eran tan responsables de la adoración a Dios y de la comunión con Dios como lo era cualquier otro judío. No por ser el rey podían estar exentos de ir a la casa de Dios. Olvídelo. Ellos estaban más comprometidos, quizás por el rango que poseían, pero eran igual que los demás. Y este hombre que fue dotado con sabiduría probablemente y que escudriñaba, que todo lo escudriñaba, que era muy observador en todo, probablemente llegó a ver casos en los cuales las personas llegaban a la casa de Dios y hacían sus promesas que él mismo se dio cuenta que no cumplieron nunca. Entonces él escribe esto: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es la promesa no cumplida. Más vale que entrando el año no le haya dicho: Señor, te prometo que voy a rebajar, te prometo que me voy a poner a dieta, ahora sí voy a cuidar el templo del Señor. Mejor que no lo haya hecho y luego se arrepienta y no cumpla. Ese es el sacrificio de los necios, que dicen que harán y no hacen. Todos nosotros, como cristianos, en algún momento de nuestra vida, nuestro corazón va a ser probado. Cada uno de nosotros sufrirá esa pérdida o esa victoria. Cada uno de nosotros.
Cuando nos convertimos al Evangelio, cuando decidimos darle nuestra vida al Señor Jesucristo y seguirlo por toda la vida, desde ese momento en adelante, usted y yo nos echamos enemigo, nos hicimos un enemigo muy persistente, se llama Satanás. Y él buscará su vida a costa de lo que sea. Él buscará derribarlo a usted de una o de otra manera. Él no querrá que usted le sea fiel al Señor. Así que tenemos una batalla encarnizada delante de nosotros todos los días. Y la forma en la que la peleemos usted y yo nos definirá como cristianos, como hijos de Dios. Así que sabiendo que el diablo conoce perfectamente lo que hay suyo en cada uno de nosotros, usted y yo debemos medir nuestra capacidad espiritual para hacer cualquier compromiso con el Señor. No haga compromisos necios que luego no pueda cumplir. No le prometa al Señor absolutamente nada que usted sabe que nunca cumplirá. No lo haga, no le conviene. El diablo se aprovechará de eso. Y he visto con frecuencia cómo cristianos prometen una cosa y no la cumplen, luego vuelven a prometer otra, esperando que la siguiente vez sí lo puedan hacer, y van de fracaso en fracaso. Lo mejor es que si nos conocemos, si conocemos el estado de nuestro corazón, es que nos quedemos callados y gimamos: Señor, ayúdame a superar la prueba que tengo en mi corazón, que hablar neciamente o apresuradamente. En el corazón se encuentran escondidas todas nuestras debilidades. También ahí está toda nuestra capacidad. Y en ocasiones es tan fuerte la debilidad que no conocemos cuáles son nuestras capacidades y no las podemos explotar. Quiero compartir con usted 5 cosas y un consuelo sobre el tema. Número 1, el peligro de sentirse espiritual. Dije sentirse. El Señor les dijo a sus discípulos que el diablo los había pedido para zarandearlos como a trigo, y eso era algo muy riesgoso. Y ellos fueron zarandeados como trigo y se fue puesta a prueba con el arresto y muerte del Señor. Ellos se sentían seguros con Cristo cuando no había peligro, pero ahora está muerto y ellos están en la zaranda del diablo y las burlas están por todos lados. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, directamente a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y el apóstol Pedro, como le dije, habló apresuradamente y eso lo hizo reprobar la prueba. No pasó la prueba. Aleluya. Mire, debió haber sido maravilloso andar al lado del Señor Jesucristo. Él debió inspirar una seguridad extraordinaria. En muchas ocasiones miramos al Señor Jesucristo en peligro y los discípulos con Él, y los sacaba adelante. ¿Qué le parece cuando cruzaron el mar de Galilea y se levantó esa gran tormenta y ellos estaban tan espantados porque estaban solos? Pensaban que la barca se hundía y de repente Cristo viene caminando sobre las olas y se sube sobre la barca y reprende al viento y a las olas, y se hizo grande bonanza. Oh, hermano mío, Cristo en otra ocasión estaban durmiendo, ellos estaban en peligro, estaban en la barca y Él está durmiendo sobre un cabezal, y le dijeron los apóstoles: ¿no tienes miedo que perecemos? Y se levanta y vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué seguridad inspiraba el Señor Jesucristo? Cuando lo quisieron matar antes de tiempo, Él se pasaba por en medio de la multitud como nada, tranquilo, porque no era su tiempo. Así que los discípulos debieron caminar con Él muy a gusto, pero de repente su líder ha muerto. Y ahora es el tiempo de las tinieblas. Cristo lo dijo: este es el tiempo de las tinieblas. Y Cristo está en la cruz. Cristo es arrestado y puesto en la cruz del Calvario y luego muerto, y empiezan las burlas de todas aquellas personas a los cuales los discípulos les habían predicado, o aquellas personas con las cuales compartieron. Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel, Él restaurará a Israel, Él es el mero chido. Aleluya, le borramos eso después. Amén. Pero ahora está muerto, así que imagínense las burlas de la gente. ¿Puede creer eso o no? Sí, en la cruz del Calvario se estaban burlando de Él. ¿Qué pasó con su líder? Así que la fe de ellos está puesta en prueba. Ellos están siendo zarandeados por el diablo. ¿Qué momento tan difícil es ese? Pero estamos tomando al apóstol Pedro porque él habló apresuradamente. Él pensó tener un nivel espiritual que no poseía. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro, vas a tener un tropiezo muy grande en tu vida, pero yo he rogado por ti. Mira, y una vez que pases esa prueba, vuelve y dile a mis hermanos, a tus hermanos: cometí un grave error.
pero estoy de regreso. 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En Mateo 26:33, Cristo les dijo: esta noche todos ustedes se van a escandalizar o se van a afrentar de mí. Y Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y los apóstoles dijeron: nosotros tampoco. Y cuando estaban en el huerto de Getsemaní, una vez que llegaron a la guardia del pretorio y tomaron preso al Señor Jesucristo, todos salieron huyendo. No quedó uno solo, ni uno solo. Amén. Qué triste es pretender una fuerza espiritual. Qué triste es pretender ser espirituales cuando no lo somos. Pedro midió mal sus fuerzas espirituales. Creyó tener recursos que realmente no tenía. Ahora, ¿qué diremos de nosotros? ¿Cómo está nuestra condición el día de hoy? ¿Somos superiores al apóstol Pedro o no lo somos? Cuando medimos nuestra fuerza espiritual, ¿con quién la comparamos? El mundo, la gente del mundo siempre se ha comparado con otros. El carpintero se compara con el mejor carpintero o con otro carpintero. El mecánico con otro mecánico. El ingeniero con otro ingeniero. El filósofo se compara con el mejor filósofo y siempre está buscando una medida, un estándar a cuál seguir. Usted y yo no podemos confiar como medida a ningún hermano en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos ni siquiera medirnos con el pastor de la iglesia, absolutamente no. Ese no es el deseo del Padre. El Padre desea que lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Esa es la medida con quien yo debo medir mi espiritualidad. Y aún así el apóstol Pedro nos dice que es un riesgo el sentirse firmes sin estarlo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Aleluya. ¿Me expliqué? Quiero que vea esto. Le voy a presentar 4 personajes. El primero es Sansón. Él no consideró su debilidad. Jueces capítulo 16, ahí usted lo lee en su casa. Este hombre era un hombre singular. No era un hombre común y corriente. Él había sido concebido aún cuando su madre era estéril. Un ángel de Dios, el ángel de Jehová, visitó a la mujer de Manoah y le dio instrucciones acerca del niño que tendría. Y le dijo qué cosas no podía comer. Y cuando naciera, dice, no cortará su pelo, porque él será consagrado al Señor, será nazareo. Así que este muchacho fue concebido bajo una promesa divina y él fue dedicado al Señor desde el vientre de su madre. Cuando Sansón nació, él nació superdotado. Un hombre, yo creo que tanto él como Salomón fueron los 2 hombres del Antiguo Testamento más superdotados con los dones del Espíritu Santo. Y este hombre nació así. Él no era un hombre cualquiera, él era juez de Israel. Dios le había dado la sabiduría, no solamente la fuerza física que tenía, era tan grande, sino la sabiduría para gobernar en lugar suyo a toda la nación judía. Pero tenía un problema. A él le gustaban las mujeres extranjeras. Dios usó eso para vengar a los hijos de Israel, pero Dios pudo hacerlo de otra manera. Porque sus padres dijeron, ¿qué acaso no hay entre las hijas de Israel una mujer con la que te cases? Dijo, no, esta me gusta, esta es la que a mí me gusta. Tiempo después el hombre va en caída. Tiempo después él se llega a una ramera, una prostituta filistea, y después se enamora de Dalila. Tal parece que todo va peor y empieza Dalila, porque le pagaron los filisteos para que le sacara el secreto de su fuerza, a preguntarle de qué forma podía ser atado, y él está jugando con ella y la engaña diferentes veces, pero en la última ocasión la Biblia dice que la mujer lo hostigó tanto que su corazón fue reducido a mortal angustia, y aún estando en esa condición él no se dio cuenta que en esa mortal angustia él estaba siendo abandonado por Dios. Lea la Biblia y se dará cuenta cómo el hombre está seguro. Oh, si me ataras con 7 mimbres de mi cabello, me debilitaré y seré como los demás mortales. Y ¡pum!, se levanta como nada.
Pero cuando la mujer le dio y le dio y le dio, Dios se enfadó con este hombre y le dijo: está bien, Sansón, ya que no quieres decirles, ya que no quieres conservar tu consagración a mí, entonces yo me separo. Y en ese momento, cuando la mujer lo estaba hostigando, el Señor se apartó de Sansón y él no supo en qué momento se fue. Solamente quedó en una mortal angustia. Y cuando él le dijo cuál era el secreto de su fuerza, él menospreció su consagración. En ese momento se apartó Dios de él y llegaron los filisteos y lo raparon y se quedó completamente sin fuerza. Lo llevaron y le sacaron los ojos, y dice la Biblia que le sirvió de juguete. ¿Se da cuenta? Tal parece que el hombre se quedó centrado solamente en su fuerza física y no en su capacidad espiritual. Y suele suceder con muchos cristianos que empiezan coqueteando con el pecado y cuando menos se acuerdan, Dios ya no está en su vida. La fuerza espiritual que tenían ya no está ahí. ¿Cuánta razón tenía Pablo en decir: el que piensa que está firme, mire que no caiga, tenga cuidado, no caiga? Y luego tenemos a Saúl. Saúl fue un rey que consideró que hacer las cosas a su manera era mejor que hacerlas a la manera de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 3, verso 14 y verso 15. Dios le dijo: ve y destruya a Amalek, porque se opuso a Israel. Ve, destrúyelo, no dejes nada con vida. Mata hombres, mujeres y niños, los animales, aún los de pecho, no dejes nada con vida. Todo lo de Amalek transpiraba maldad. Y Saúl fue a cumplir con el mandamiento de Dios, pero el pueblo le dijo: mira, Señor, hay unas vacas muy gordas. ¿Qué te parece si dejamos un buen bonche de vacas gordas y las llevamos a Israel y sacrificamos algunas para el Señor? Y vino Samuel y dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? Cumplí la palabra que Jehová me dio. ¿Por qué oigo las vacas? El pueblo lo reservó para sacrificarlo a tu Dios. Ya no era su Dios ni nuestro Dios, era tu Dios. Note bien, es tu Dios, no mi Dios. Y eso le costó el reino y le costó la vida. Él se suicidó. ¿Por qué razón? Porque no midió su capacidad espiritual. No conoció el estado de su corazón. Él creyó que hacer las cosas a su manera era mejor que hacerlas a la manera de Dios. Y luego tenemos a David. David midió mal su capacidad espiritual. En algún momento de su vida le falló. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, la Biblia dice que en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, David envió a Joab y a sus soldados y él se quedó en la casa. Y estaba tomando una siesta y se levanta y luego se pasea por el terrado, la parte alta del techo de la casa, y luego mira de lejos a una mujer que se estaba bañando, probablemente desnuda, y le atrajo y la deseó tanto, y el hombre manda a preguntar quién era esa mujer, y le dijeron: mira, es nieta de uno de tus servidores y es mujer de Urías Eteo, uno de tus valientes, de tus fieles soldados. Y eso no le importó. David no escuchó la voz de Dios. Es nieta de un hombre que trabaja contigo, es mujer de un soldado fiel, no la toques, David. Pero la Biblia dice que David mandó por ella y se acostó con ella. En el capítulo 12 Dios envía al profeta Natán y le dicta una sentencia cruda que le afectó por el resto de su vida a su casa y a su descendencia después de David. Terrible. Porque solo le bastó un momento, un campito pequeño, un trecho pequeño, una pequeña brecha que le concedió el diablo, y entró con un ejército completo para golpear al rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre impresionante, ¿no es verdad? Claro que sí. Cuando salía al campo de batalla, el hombre salía ungido. Él iba con la unción de Dios. David no hacía guerra nada más por conquistar terreno. David salía bajo la dirección de Dios. Él iba ungido por la mano de Dios y ejecutaba los santos designios de Dios. Y luego volvía todo ensangrentado, se quitaba sus ropas y se ponía las ropas de rey, y luego entraba a la presencia de Dios junto al arca del pacto a adorar al Señor. Y era un hombre completamente distinto. Ya no era el hombre bravo del campo de batalla, era el dulce cantor de Israel, y le salían esos poemas maravillosos de la victoria.
de la adoración a Dios, pero en este momento miró a una mujer desnuda y dijo: ¡wow! Aleluya. David no sabía que tenía una traición dentro de sí. El hombre, conforme al corazón de Dios, llevaba una traición oculta y no lo supo. ¿Conoce usted el estado de su corazón? Aleluya. Tenemos a Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 11. Este hombre, otro de los hombres más superdotados con los dones del Espíritu de Dios, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, a excepción de Jesucristo, se entorpeció cuando era viejo. Sus 700 mujeres reinas y sus 300 concubinas voltearon, desviaron su corazón. Ya no anduvo en los caminos del Señor. Les edificó templos a todos los dioses paganos de ellas, y así hizo abominablemente. Y dice la Biblia que le sirvió y se apartó de Dios. Se supone que el hombre, cuando es viejo, es más sabio, pero este hombre se entorpeció de tal forma que hizo abominablemente. Y dice la Biblia, no tomó en cuenta que Dios se le apareció 2 veces. Yo anhelo ver el rostro del Señor y le digo: Señor, ¿cómo reaccionaré? ¿Quién seré después de eso? Porque evidentemente que a este hombre no le fue bien. Yo pienso en esas cosas. Si no ha de ser para bien en mi vida, pues que no te vea hasta que llegue al cielo. Ahora, podemos señalar a este hombre y ser un poquito duros con él, pero ¿qué con nosotros? ¿Qué con nosotros que tenemos no solamente el Espíritu de Dios dentro de nosotros, sino que está en este momento aquí con nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué diremos? Ese hombre hablaba de vez en cuando por la inspiración del Espíritu de Dios, pero no lo tenía morando dentro de sí. Usted y yo lo tenemos morando dentro de nosotros. Así que si usted quiere probar el estado de su corazón, dígale al Señor: por favor, toma mi espíritu como una lámpara y úsalo. Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si de verdad quiere preocuparse por conocer el estado de su corazón, pídele a Dios que lo enseñe. Y si hay alguna traición, quítela de su corazón, sáquela de ahí. Una mala conducta, un mal testimonio suyo es una traición. No ser cristianos es una traición. Aleluya. El apóstol Pablo aprendió muy bien la lección de los demás. En el capítulo 7 de Romanos, verso 14 al 25, léalo en su casa. Él hace una descripción de las batallas internas que él tiene. Soy un hombre que en mi espíritu se deleita en la ley de Dios, pero en mi carne hay una ley que me lleva cautivo y me hace que le obedezca haciendo las cosas que yo aborrezco. Miserable de mí. Y el capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Él sabe qué? Tenemos estas grandes personajes de la Biblia, hombres singulares que aprendieron, que cometieron graves errores, de los cuales usted y yo podemos aprender para que no se repita la historia. Amén. 2. La falta de oración es un peligro. El Señor le concedió el honor a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, a velar con él en oración. La sombra de la cruz estaba cayendo sobre él y necesitaba la fortaleza que se recibe solo cuando alguien ora por uno. Esto nos da una gran lección y es el valor que Cristo le da a la oración de los amigos. Ahora quiero que pensemos en algo, que meditemos en algo. El Señor sabía lo que le iba a acontecer, sí o no. Sí, Él lo sabía. Él supo desde los 12 años, por lo menos la Biblia nos da testimonio que desde los 12 años Él sabía quién era. Así que Él sabía exactamente lo que venía detrás de él, a lo que tenía que enfrentarse. Y cuando llegó el momento, después de que tomaron la última cena, la Santa Cena, Él se fue al monte de Getsemaní, al monte de los Olivos, perdón. Y ahí le dijo al apóstol Pedro y a Juan, después que llegaron los 11, porque Judas no iba: vengan ustedes aparte. Y les abrió su corazón. Estoy muy triste, hasta la muerte. La angustia se ha apoderado de mí. Necesito que oren por mí.
esta es mi petición. Pídale al Padre que si es posible pase de mí esta copa. Por favor, pídale al Padre que me fortalezca. Él sabía exactamente lo que acontecería con él. El Salmo 22, verso 7, todos los que me ven me escarnecen. 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia te acercas, porque no hay quien ayude. Cristo sabía perfectamente lo que acontecería. Qué forma tan tremenda, tan exacta, tan gloriosa, en la que el Señor toma a esos 3 hombres y les da ese grande honor de orar por él. Pedro, Jacobo y Juan pudieron cambiar el curso de los sucesos, pero no lo hicieron. Ellos no pudieron. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, después de haber estado orando el Señor 1 hora, vino a los discípulos y los halló durmiendo. O sea, no aguantaron la jornada de oración. No lo pudieron aguantar. Aleluya. 1 hora, les dijo. 1 hora, Pedro, 1 hora. Después de tener 1 hora orando, regresó a ver a sus discípulos, a los 3. Y estaban dormidos. Y le dijo a Pedro: Pedro, ¿no pudiste velar 1 hora? Tú que dices que vas a la muerte conmigo, que mueres por mí, ¿no pudiste velar 1 hora? Y luego se retiró otras 2 veces y regresó. Ya no nos dice cuánto tiempo duró, pero no pudieron orar. Ellos siguieron dormidos. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esto sucedió 3 veces. 3 veces. Amén. 3 veces. ¿Qué pasó ahí? La falta de oración es un peligro muy grande. Muy grande. Pudieron las cosas ser completamente distintas. Sin embargo, no fue, porque a estos hombres no pudieron velar con el Señor en oración. Aleluya. ¿Sabe una cosa? La falta de oración es falta de interés de conocer a su Creador. Tan simple como eso. Estamos entrando en la recta final. Gracias a Dios por eso. A mí me impresiona y me emociona ver lo que acontece en el mundo. No es que aplauda las muertes y el derramamiento de sangre y las desgracias que están aconteciendo, pero ¿sabe qué? No podemos remediarlo. Así está escrito. Tiene que pasar. Pero sí es nuestra obligación decirle: Señor, por favor, deténlo. ¿Por qué me da gusto todo lo que está pasando? Porque sé que Cristo viene pronto. Sencillamente. Y este es el tiempo en el que usted y yo necesitamos multiplicar nuestra oración. Quiero que sepa que la forma en la que usted ha estado orando hasta aquí ya no le sirve. Usted y yo necesitamos una nueva dirección del Espíritu de Dios de cómo orar en este tiempo, de cómo nuestras oraciones sean agradables al Padre y cuánto tiempo debemos hacerlo. Las cosas están cambiando. ¿Sabe? Dios nos dio una instrucción este año. El año pasado, a los últimos días del año pasado, las oraciones que ustedes están haciendo ya no sirven. Y necesitan multiplicar la oración. Así que antes venía 3 horas por la mañana, ahora vengo 4. Y todavía sé que no es suficiente. Aleluya. Mire, podemos ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de alguien o algún acontecimiento.
3. El peligro de recurrir a tus propios métodos. La Biblia nos dice que cuando los soldados del templo llegaron para tomar preso al Señor Jesucristo, el apóstol Pedro recurrió a la violencia. El Señor lo necesitaba de rodillas para que pidiese fortaleza para Cristo y para pedir al Padre que cambiara su voluntad. Lo necesitó de rodillas para que rompiera en el reino de las tinieblas, pero no pudo. Así que ahora se vuelve violento. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Verso 11. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Lucas capítulo 22, hablando de esta misma escena, solo que antes, verso 38, los discípulos, el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos, cuando los envía a predicar, ¿les faltó algo? Dijeron, no nos faltó nada. Dijeron, ahora el que tiene una bolsa, tómela y tome su alforja o el cinto donde guardaban el dinero, y el que no tenga espada, compre una. Y por ahí un hombre habló, no sabemos quién es, posiblemente Pedro, no lo sabemos. Dijo, aquí hay 2 espadas, Señor. ¿Sabe qué? El ejército del Señor tenía muy pocas armas, solamente 2 espadas. Y él dijo, basta, o sea, no me están entendiendo. Aleluya. Y dijo, vámonos de aquí, y se fueron. Pero por lo que el Juan nos está diciendo en el capítulo 18 es que después de que Lucas registra esta escena, Juan no la registra. Después que el Cristo le dijo que compraran espadas y no entendieron, se fueron. Y por lo que Juan nos dice, Pedro se clavó una espada y le escondió. Aleluya. Ahora mire el cuadro tan tremendo. Llegan al huerto de Getsemaní, van los 11 juntos y el Señor, y luego se para Pedro, Jacobo y Juan, y va Pedro con su espada. Cristo lo sabía, claro que lo sabía. Y le dijo, Pedro, Juan, Jacobo, oren por mí. Y el apóstol Pedro se queda bien dormido, eso sí, con una buena espada clavada en la cintura. Aleluya, ¿me está entendiendo? No pudo orar de rodillas. Así que cuando llegaron los soldados, el hombre se levanta todo soñoliento y medio confundido y empieza a aventar guamazos. ¿Cómo se levanta usted cuando levantan apresuradamente? Yo a veces choco con la pared. Eso nada más a mí, ¿verdad? Algunos de ustedes hasta pipí se hacen, no se hagan. Imagina, el apóstol Pedro está bien dormido. Llegan los soldados y se levanta Pedro todo confundido. Y de repente le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Cristo le dijo, Pedro, guarda la espada. Qué terrible, ¿no? ¿Se da cuenta? Cristo lo había invitado a tener ese tiempo en el cual usted puede irrumpir en las tinieblas, en el cual puede entrar a la presencia de Dios y cambiar la voluntad de Dios. Sí, hermano, ¿por qué me mira tan feo? La oración puede cambiar la voluntad de Dios. No en todo, pero claro que en muchos casos Él puede cambiar la voluntad de Dios. Mire, una vez mi mamá estuvo a punto de morir. Y dijimos, no, ya se fue. Y entramos a la recámara de mi mamá. El pastor Manuel y yo somos hermanos, y Israel estaba todavía chavalito. Entró con nosotros y wow, sentimos la gloria de Dios ahí. Y él dijo, papá, hay 2 ángeles aquí. Y le dijimos, Señor, por favor, deténla un poco más de tiempo. Y nos la concedió otros años. Sabíamos que ese era el día de mi mamá. Sabíamos que ese era el día. Dios había enviado ya a sus ángeles para llevar a su presencia. Así que desde ese día yo siempre estuve atento. Cualquier rato se nos va. Porque eso es a lo que Cristo lo invitó. Pedro, necesito que ores por mí. Estoy angustiado. El peso de la cruz ya está cerca.
El mover espiritual del diablo me está rodeando. Pedro, ora conmigo, ora por mí. Pedro, dile al Padre que si es posible que pase de mí esta copa, que lo haga. Pero sabe que no pudieron orar. Y ahora el hombre, Dios, Cristo le dio la forma correcta de cómo pelear, pero no la pudo llevar. Así que ahora recurre a la violencia. Cuando tus métodos no están respaldados por Dios, de nada sirve. Aleluya. De nada sirve. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Va a haber ocasiones, o ha habido ocasiones incluso, en los cuales el Señor ha permitido que cristianos, siervos suyos, siervas suyas, mueran como mártires porque no pueden defenderse físicamente. Un cristiano no puede hacerlo. No puedes tomar las armas y decir, ok, pues me robaron en la casa, voy y persigo al ratero y le cobro lo que me robó, aleluya. No, es imposible. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Sabe qué? Nuestra vida está en las manos de Dios. Él sabe de qué forma terminarán nuestros días. No lo haga a su manera. Deje que Dios actúe, porque aquí está la paciencia de los santos. Y el apóstol Pedro le falló. Cristo había invitado a Pedro a pelear con las armas de la oración, y Pedro recurre a la violencia, perdiendo así su batalla. Mire, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne o en un cuerpo de carne, no militamos o no ejercemos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Lo que está pasando en este momento alrededor del Señor Jesucristo es una nube demoníaca muy densa. En Colosenses dice que Él reunió a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ellos estaban persiguiéndolos desde el huerto de Getsemaní. Ellos buscaban a toda costa que Cristo tropezara y no cumpliera con el propósito divino. Pero el Señor le estaba dando la oportunidad a Pedro, a Jacobo y a Juan de cambiar el curso de las cosas. Y eso queda escrito para que nosotros entendamos que no había otra forma, porque el hombre no pudo, ni siquiera con la oración. Amén. Tremenda cosa. Ahora mire, el poder de la oración. Aleluya. Cristo, dice el Hebreos, que Cristo fue oído porque oró con un clamor muy grande y un llanto muy grande al que lo podía librar de la muerte. Y dice la Biblia que fue oído por causa de su clamor reverente, de su oración tan reverente. Y Dios le responde enviándole un ángel para que lo fortalezca. Pero Hebreos no nos dice de ninguna manera que por causa de la oración de Pedro, Jacobo y de Juan, Cristo fue favorecido. No. Porque el Salmo 22, verso 11, no hay quien ayude, Señor. No te separes de mí. Aleluya. Qué valiosa es la oración de los hermanos. Qué valiosa es la oración de los amigos. Si usted sabe que tiene alguien que ora por usted, dígale, Señor, gracias por mi hermano. Dígale a esa persona, gracias por sus oraciones. Gracias por tu tiempo, porque nunca lo podrás recuperar. Esto es lo que Cristo le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan, y no pudo. Pablo, teniendo la revelación gloriosa del Espíritu Santo, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este es un poder maravilloso, extraordinario. El que usted no lo vea, eso no quiere decir que no sea así. No todas las cosas se pueden ver. El día que a usted el Señor le conceda el don de mirarse a usted en el campo de batalla, en el momento de la guerra espiritual, entonces me va a creer lo que le voy a decir. La batalla en el campo de batalla es literal como se hace en el mundo físico. En aquel tiempo, que es la forma en la que más Dios actúa, las luchas eran con espada, cuerpo a cuerpo, a caballo, cuerpo a cuerpo. Así es la batalla espiritual en el campo de guerra.
exactamente igual. Usted mira que brota la sangre, caen miembros de los cuerpos. Así es. Ahora yo sé que se está preguntando, ¿usted cuándo lo vio? Muy seguido. Muy seguido. Dios me ha bendecido, pudiéndome ver en el campo de batalla muy seguido. Y Dios le ha dado visiones a otras personas en el tiempo de liberación que están conmigo. Nos han visto en un campo de batalla trenzados y ensangrentados. Existe, es real. Y Cristo dijo, Pedro, por favor, ora por mí. Aleluya. El valor de la oración. 4. El peligro de seguir a Jesús de lejos. Cuando tomaron preso al Señor, Lucas 22:54, nos dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro pensó que podía hacer lo que es imposible, seguir a Jesús de lejos. La única manera de ser seguidor de Cristo es de cerca, tan cerca que seas parte de Él y escuches el latir de su corazón. Deuteronomio 4:4 dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Recuerde que en el desierto toda una generación de gente que fueron desleales al Señor murieron, quedaron tendidos en el desierto, pero la nueva generación que le fueron fieles al Señor, todos vivieron, dice Moisés. Todos ustedes que siguieron al Señor están vivos hoy. La Nueva Versión Internacional dice, mas ustedes que siguieron fieles al Señor están vivos hoy. Otra traducción dice, mas vosotros que estuvisteis adheridos a Jehová, todos están vivos ahora. Aleluya. Es la forma en la que se sigue a Jesucristo. No puede ser de otra manera. Es seguirlo tan de cerca como lo hizo Juan, el apóstol Juan, tan de cerca que se recostaba sobre su hombro, y luego lo vemos al pie de la cruz del Calvario y Cristo hablando con él desde la misma cruz. Por Dios, qué escena tan gloriosa. Dijo Juan, hijo, ahí está tu mamá. O sea, te encargo a mi mamá. Mujer, ese es tu hijo, él ocupará mi lugar. Ahí en la cruz del Calvario. ¿Vea? Esa es la razón. Juan escuchaba muy de cerca al Señor Jesucristo, pero Pedro no. Él lo sigue de lejos. Aleluya. Debemos seguirlo tan de cerca que podamos hacerlo parte de nuestras vidas en todo y cumplir sin esfuerzo el primer y gran mandamiento, prueba suprema de nuestra unión con Cristo Jesús. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si usted sigue de cerca, si adhiere al Señor, créame, usted cumplirá fácilmente ese mandamiento. Aleluya. Para esto no hay alternativa. O se le ama o se le sirve, o sencillamente no. O servimos a Dios o servimos al diablo. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. No hay términos medios. Cristo es nuestro Señor o no es nada. Cristo no puede ser un pariente cercano o un compadre. La relación más sana es que Él es soberano y nosotros súbditos. Cristo no pretende de nosotros una porción. Él pretende todo o nada. Isaías 9:6, el principado sobre su hombro. Él es primero en todo. Apocalipsis 12:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada. O estamos en Él o no somos nada. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. O sea, dame tu vida, tu corazón, tu voluntad y preocúpate por seguir mi camino. No hay otra. 5. El riesgo de negar a Jesús. Si sigues a Cristo de lejos, un día terminarás negándolo. Mira la forma tan triste en que Pedro lo negó. Y esto nos puede suceder a cualquiera si no conocemos el estado de nuestro corazón o no medimos nuestra capacidad espiritual de la forma correcta. Aleluya. Cristo le dijo, Pedro, Satanás los pidió para sandearlos como trigo. Señor, no te preocupes por mí. Yo estoy listo para morir por ti.
Y luego toman la cena. Cristo le dice quién lo va a traicionar. Y Pedro está retiradito diciéndole, Juan, ¿quién es? Pregúntale, Juan. Y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? Y empieza ahí, ¿verdad? Y miramos al apóstol Pedro de una forma muy rara. Y luego de ahí se van al huerto de Getsemaní. Los toma aparte. Pedro, Jacobo y Juan, oren por mí, estoy muy triste. ¿Cómo no, Señor? Para eso estamos, aleluya. ¿No se refleja usted en eso? Cuando le dicen, ¿puedes orar por mí? Cuando ores, ¿me llevas en oración? Sí, ¿cómo no? Yo con mucho gusto. Y nunca se vuelve a acordar. Ay, qué santos, aleluya. Y yo sé que esto sucede. Prometemos orar por lo que nunca vamos a orar. Y luego de repente llegan los hermanos, gracias por sus oraciones. Híjole. Dios le contestó porque dices, bueno, porque yo nunca oré para nada. ¡Ja! No, hombre, si supiera las encuestas lo que dicen. Una encuesta se le hace a personas honestas. Y las encuestas dicen que en eso estamos muy mal. Muy mal. Y luego toman preso al Señor Jesucristo y saca la espada y empieza a aventar caratazos y luego corre. ¿Dónde está Pedro? Y luego Juan lo encuentra y le dice, Pedro, yo conozco al sumo sacerdote. Vente, yo te meto. Y luego se escabulle por ahí, está escondidillo de lejos y de repente tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Otro le dice, verdaderamente tú eres. No lo soy, hombre. Sí sabré yo. Otro le dijo, tú eres porque tu forma de hablar te delata. Y entonces empieza a maldecir. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pedro lo siguió de lejos. Le muestro. Lucas 22:57. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mateo dice, hablando del verso 60, 26-74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mire, observa esto. Qué tremendo. El hombre está maldiciendo. ¿Sí lo significa? Y luego jurando. Nada más piénselo. Unas palabrotas aquí estilo Jalisco. Y te lo juro por Dios que no. Me lleva esto y esto y esto y esto y te lo juro que no. ¿Se da cuenta? Sí puedo transmitir la imagen que le quiero transmitir de Pedro. ¿Cuáles eran las maldiciones judías? No lo sé. No lo sé, pero él está maldiciendo y jurando que no lo conoce. Mira el nivel de su traición. Todo fue un declinar, un caer. La buena noticia es esta, 6. Después de haber negado al Señor 3 veces profiriendo maldiciones, sucedió lo siguiente. El gallo cantó como Cristo le había dicho. Y aquí tomó lugar una de las escenas más preciosas de la Biblia, según mi propia opinión. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta mirada fue sin duda una mirada penetrante, de acuerdo a Apocalipsis 1:14, y llena de convicción. Fue una mirada dolorosa para Pedro. En esa mirada de Cristo iba proyectado todo su amor por Pedro, y le dolió al apóstol conocer el estado de su corazón. Ahí adentro estaba escondida su traición, su lenguaje obsceno, su cobardía, su arrogancia, y quizás el apóstol Pedro no lo sabía. Aleluya. Si haya sabido que él tenía eso dentro de su corazón, probablemente no habla tan apresuradamente.
Por eso el título de mi mensaje es una fuerza espiritual pretendida. No debemos suponer que somos lo que no somos. Si usted ha decidido servirle al Señor y seguirlo, usted necesita conocer cuál es el estado de su corazón, porque lo va a traicionar. Aleluya. Si no, lo va a traicionar. Pedro no lo sabía. Y allí estaba. Una traición es una promesa no cumplida. Una traición es murmurar de alguien. Una traición es desear el cuerpo ajeno, o la mujer ajena, el hombre ajeno. Una traición es una fornicación, un adulterio. Una traición es una mentira. Una traición es no dar testimonio de cristiano en donde quiera que usted esté. Pueden estar en su corazón y usted no saberlo. Lucas 22:62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esa mirada no fue de reproche. En esa mirada iba la restauración de Pedro. En esa mirada se dio cuenta que él no era lo que pensaba. No era el hombre fiel que dijo ser. Era valiente con la espada, pero no con las rodillas. Necesitamos conocer nuestra condición para poder llorar amargamente y ser restaurados por el Señor. Mire, el momento en el que se cruzaron las miradas de ambos debió haber sido fascinante. En ese momento, esa mirada, esos ojos penetrantes, llamémosle así, esos lindos ojos azules como llama de fuego, entraron por completo en el corazón de Pedro y le dijeron: Pedro, te lo había dicho. No era una mirada de reproche, era una mirada de restauración. Al hombre es evidente que le dolió tanto que salió fuera y lloró con amargura su traición. Después, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando el Señor se le aparece después de resucitado y lo restaura, lo coloca en su condición correcta, en su posición correcta, le dio instrucciones de qué debía hacer. Miramos que el apóstol Pedro todavía se siente triste por su traición. Todavía. Aleluya. Pero mire, lo bonito del pasaje es que esa mirada nos dice a nosotros que aún a pesar de nuestras traiciones, Él sigue mirándonos de frente, con la oportunidad de cambiar. Amén. Concluyo con esto. Hagamos el esfuerzo de mirarnos en la persona de Pedro y evitemos pecar con la misma arrogancia que Él lo hizo. Estemos atentos a la mirada de Cristo, porque Él siempre busca la restauración de quien le falla.